puntos importantes. Romanos, por favor. Capítulo 13, versículo 8. Quiero que tengan esa cita, por favor. Esta prédica el Señor me la dio hace tiempo. No podía ni pensar en ella. Pues descansó el pastor y me tocó. Pero quiero preguntarles primero. Más bien, quiero pedirles que piensen de un millón, piensen en uno. En 10 millones, 7 millones. ¿Quién más? 8 millones. 10 millones. ¿Verdad? Se fueron cortos. ¿Y qué tal si llego y les digo que eso debe millón o no? David debe 10 millones. Oh. Entonces, ¿pero qué pasaría? Yo llego y te digo, David, ya pagó tus 10 millones, ¿verdad? ¿Qué pasaría, Roy, si te digo, mira, Roy, ni te preocupes, ya no debes esos 7 millones? ¿Qué harían con la persona que les pagó la deuda? Ser agradecidos, por lo menos dar gracias, ¿verdad? Y luego, a ver, ¿qué harías con la persona que les pagó la deuda? Una gran comida. Un mole, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? La prédica de hoy dice no debas a nadie nada. Me decía alguien, es de dinero. No solamente es de dinero. Vamos a ver, ahora sí ya, Romanos 13, 8. ¿Quién me lo puede leer fuerte, por favor? A ver, por favor. No debáis a nadie nada. ¿Lo digo yo? No, no dice la Biblia. ¿Quién lo dijo? Pablo. Espíritu Santo por Pablo. Pero vamos a ver lo que es una deuda. La siguiente dice, una deuda es un compromiso de pago que adquiere un particular, empresa o entidad de pagar en un tiempo determinado para satisfacer o reintegrar los físicos o de cualquier tipo aportados por un tercero. Es que de a ti algo en calidad de vuelta, ¿verdad? Y ese es un compromiso. Yo te voy a dar tanto, pero tú me lo regresas. Eso es una deuda. Es algo que por definición no te pertenece. Solamente lo puedes tener un tiempito. Por lo tanto, no es tuyo. Y se habla en términos financieros como un compromiso, como una responsabilidad que tú adquieres en forma voluntaria
tomar algo de alguien que también voluntariamente te da en calidad temporal. ¿Sí? Entonces, quedamos claros lo que es una deuda. Yo puse yo un dibujo, una foto de lo que es una deuda. En el momento en que te enlazas con la persona, se forman una cadena, un lazo. Puede ser bueno, puede ser malo. En este caso, depende si es, vamos a ver, dependiendo el tipo de deuda, cómo sería el tipo de lazo. Vamos a ver los tipos de deuda. Es la siguiente, por favor, es espiritual, deuda espiritual. Podemos tener una deuda financiera, una deuda moral, una deuda política, deuda de promesa y una deuda de perdón. Híjole, todo este tipo de deuda abarca todo. Nos abarca a todos y en todos, en alguna etapa de nuestra vida, hemos tenido algún tipo de deuda de este tipo. No voy a hablar solo de la económica porque esa es una de varias. Vamos a ver la espiritual. Me voy a ir rápido porque son muchos aspectos, pero quiero, hermanos, que por favor lo tengan bien presente todo esto. ¿Cuál es la deuda espiritual? Es la más de todas. ¿Me sigue, por favor? Esta deuda es la impagable. Nadie en esta tierra puede pagar esa deuda. Y esta deuda está escrita por Dios, le dice Dios al hombre en Ezequiel 18:20. La persona que peque tiene que pagar con su vida. Híjole, nada más vas a tener oportunidad de pagar una vez que te vas a morir. Acuérdense que la muerte en la Biblia es separación de Dios. Por tus pecados, tú vas a estar separado de Dios eternamente. Por lo tanto, esto implica una pérdida del 100%. Entonces, ¿qué dice aquí? El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Aquí Dios nos está hablando de que tú y yo somos responsables de nuestros pecados, cada quien individualmente, conscientes e inconscientes. Dios un día nos va a pedir cuentas de cada cosa que transgredimos delante de Él. Y para Él no se le escapa nada. Tú podrás decir, yo no debo, pero en tu corazón sabes que debes. ¿Qué? Has ofendido y yo he ofendido a Dios. Por lo tanto, será castigado mi pecado deliberado o sin querer. Romanos 6:23 dice, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La deuda espiritual, la deuda por mi pecado, solo puede ser pagado con la vida de otro. ¿Qué es lo que Dios castigó en Cristo en la cruz? Tu pecado y mi pecado. Dios desató su ira en Cristo Jesús, y por eso Jesús murió. Allí solamente se van a ver beneficiados de ese pago aquellos que entienden que necesitan a alguien sustituto de su propia vida. Si Cristo murió, y hay una secta que habla de esto, y dicen, como Cristo ya murió, yo puedo seguir pecando porque ya mis pecados fueron pagados. No, absolutamente no. Solo aplica a aquellos que creen y reciben de fe este hecho. Y piden voluntariamente Jesús
mi pecado. Cuando esto viene, Jesús dice, lo he hecho. Yo morí en tu lugar y tu pecado es borrado. La consecuencia de que yo sé que fui perdonado es que Dios me da un nuevo corazón y odio el pecado. Empiezo a caminar una nueva vida y como sé que soy hijo de Dios porque empiezo a aborrecer lo que me llevó a estar lejos de Dios. Yo sé que mi pecado ha sido perdonado y yo doy gracias. Si yo sigo pecando y pecando y pecando, viviendo igual que antes, entonces yo no fui vuelto a nacer. Y eso es un gran problema, porque entonces puedo yo creer que mi pecado ha sido perdonado, pero yo sigo. Por sus frutos los conoceréis. Mi fruto dice, si delante de Dios fue pagada mi deuda, si Dios me creyó y si Dios aceptó mi oración y mi vida de verdadero arrepentimiento. Yo iba para allá y me arrepiento y cambio de rumbo radicalmente. Esa sería la única manera en la que tu deuda es pagada. La siguiente es la deuda financiera. Y es aquí la que más entendemos, por eso la voy a usar como modelo para las demás deudas. Todos aquí en algún momento hemos tenido una deuda. 1,000 pesos, 10,000 pesos, 50,000 pesos, pagar una casa, pagar un auto, una escuela, no sé. Dice aquí Romanos 13:7, ustedes den a cada uno lo que le deben. Pablo nos anima y diga, no le deban nada a nadie. Paguen lo que deben, paguen los impuestos, paguen otros tipos de impuestos, aranceles, a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Quiere decir que también yo le debo al gobierno. Y si yo evito pagar impuestos, yo estoy en deuda delante de Dios. Si yo evito pagar una caseta de cobro en el coche que voy a un viaje, estoy en deuda. Si yo quiero darle mordida a un policía para evitar ir al corralón, yo estoy en deuda. Porque quiero evadir lo que se me está pidiendo que pague. Si yo le digo a una enfermera, oiga, póngame primero a mí porque mi paciente, mi mamá está enferma y estoy en deuda moral. Y muchas cosas no vemos como deuda, pero lo son delante de Dios. Y en el caso de la deuda financiera, el libro de Hebreos nos dice, no amen el dinero y estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Así que adquirimos deudas financieras porque no conocemos a Dios. El no conocer que Dios te sustenta y Él va a hacer un milagro de provisión. Otras fuentes de provisión. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que mi esposo llegó a decir, debo tanto de una tarjeta. Tuvimos que vender uno de los 2 coches que teníamos. La idea era no volverse a drogar. Hermanos, yo no estoy aquí con la autoridad de lo que estoy hablando. La verdad, alguien se endeudó y alguien pasó las consecuencias. Y lo digo con un corazón sano ahora. No me enorgullece, sino yo los comprendo a ustedes. Pero es la cosa más espantosa que podemos tener. No amen el dinero. ¿Cómo? Si yo nada más era para la comida. Pedí un préstamo para pagar la luz, el gas, etcétera. No, mi hermano, doy para comer.
ora, ayuna, clama, gime, para que Dios escuche. Y mi esposo y yo, después de esa experiencia de años de deuda, les puedo decir una cosa, que a partir de allí, de corregir todos los principios que violamos, Dios ha suplido todo de una manera extraordinaria, sobrenatural. El coche que tenemos, en dónde vivimos, lo que comemos, lo que vestimos, lo que nos ayuda en salud, todo es sobrenatural. Mis hijas, de una manera extraordinaria viene la provisión. No amen el dinero. ¿Tú crees que Dios no te puede? ¿Cuánto dinero crees que haya en el trono, Dani? Dios. No hay medida. Dice en Salmos que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuánto dinero tendrá el Señor? Uh, le costará mucho. 7 millones. De veras, Roy, ¿no? Sabi, 10 millones era mucho para Dios. La siguiente. Las estadísticas en México dicen que 97.909.467 adultos tienen una credencial de lector. Con eso sabemos cuántas personas han pedido tarjeta de crédito. Y en el 2019, 26.3 millones de personas adquirieron en ese año una tarjeta de crédito de cualquier manera en México. Un 26% aproximadamente, un poco menos al año de personas tomaron un crédito. No se diga de la deuda de casas. En el 2021, 20.9 millones de personas se endeudaron con una. Buena. ¿Estás una casa? Endeúdate con una casa. 6 de cada 10 vehículos en México han sido adquiridos con crédito. Y 20.9 millones de personas en el 2023 han adquirido una deuda en alguna caja popular o de ahorro. A intereses altísimos. Tremendo. Muy fuerte. La siguiente dice, seguimos con la deuda financiera. Dice la palabra de Dios, deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija, para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará ¿a qué? A temer siempre al Señor tu Dios. Dios no necesita mis 10 pesos de cada 100. No los necesito. Yo necesito darlos. Pero me vas a decir, eso ya se hace, nosotros no judaizamos. Pues te tengo malas noticias. Si no quieres dar el diezmo, en el Nuevo Testamento se nos pide. Y yo felicito a esta iglesia porque la mayoría, de verdad, muchas gracias por su fidelidad. Dios les honra. Pero yo quiero que veamos un poquito más con lupa que Dios te pide dar su diezmo para que aprendas a no confiar en las riquezas y aprendas a temer a Dios. ¿Qué le pasó a Job? En 1 o 2 días perdió absolutamente todo. Y lo que digo es, cuando digo todo, es
una cantidad inmensa de bienes y bendiciones. Desde sus hijos, murieron todos juntos en una sola ocasión, todo lo perdió. Siervos, cosechas, nos puede pasar a nosotros. Lucas 12:15 dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por lo que tiene. Yo no valgo por lo que tengo, porque si me evalúas por lo que tengo, mis hermanos, yo no valgo nada. Yo no tengo casa propia, lo único que tenemos mi esposo y yo es ese vehículo. No tenemos terrenos, no tenemos más, hablando físicamente, pero tengo muchísimas cosas más valiosas, infinitamente más valiosas que lo material. Y no me define Dios por lo que yo tengo o no tengo. Les voy a contar un testimonio. Este hombre que está aquí dibujado, es un hombre que ahorita van a entender quién es. Tiene un testimonio maravilloso. Este hombre está un día lluvioso. Él era muy pobre, él vivía en Inglaterra y se fueron a Nueva York por la pobreza, una pobreza tremenda, tremenda la pobreza. Y él se puso a vender jabón. Traía su canastita o su cajita, la colgaba y caminaba por Nueva York vendiendo jabones. Y vendía jabones y vendía poquito. Obviamente, ¿cuándo puedes ganar por un jabón sote, por ejemplo? Un jabón. Y un día pasó por una iglesia, estaba lloviendo, se mete, y el pastor estaba hablando de este versículo. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Quién lo dijo? Jacob, ¿verdad? ¿Qué pidió Jacob? Pan, vestido y paz, porque estaba del chongo con su hermano y lo quería matar su hermano. Solo le pidió 3 cosas. Dice, si tú me suples esas 3 cosas y yo regreso a mi casa en paz, tú serás mío. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y si aparte de lo que te he pedido me das más, yo de ahí te voy a dar. Y este hombre inglés oyó esa prédica. Inmediatamente se arrodilló y dijo, Dios, si me sacas de esta terrible promesa, yo voy a hacer lo que hizo. Y también te daré todo el diezmo de lo que tú me des. Y esa noche se fue a su casa y él soñó esto. Alguien le dijo, aprende a hacer jabón. Y después del sueño, al día siguiente, encontró trabajo en una fábrica de jabón. Y en la fábrica de jabón, él aprendió a hacer jabón. Poco tiempo después se asoció con otra persona y empezaron a hacer su propio jabón, porque él obedeció el sueño y aprendió a hacer jabón y empezó a hacer su propio jabón. El nombre de este hombre es William Colgate. Él empezó a hacer lo que le prometió a Dios. Dio su diezmo, dio su diezmo, dio su diezmo, fielmente, antes que cualquier otra cosa. Su socio muere y entonces él encuentra, lo capacitan para hacer pasta de dientes. Y empieza a entubar, porque la pasta de dientes antes eran unos trastecitos en unos pomitos, pero él la metió con innovación en tubitos. Y de hecho tengo fotos, pero no se las puse, de cómo estaba antes la pasta de dientes. Y le puso su apellido, Colgate. Colgate, como dicen. Y después dijo, esto es mucho dinero para mí.
y le dio el 20. Señor, necesito solamente el 80 para vivir. Te doy el 20. Y así le subió hasta llegar a quedarse él con el 10% de sus entradas. En menos de un tiempo, en un tiempo récord, él se hizo billonario. Y él daba el 90% y vivía con lujos y riquezas con el 10%. De la empresa Colgate, que se unió después a Palmolive, que ellos eran una empresa de mascotas, y empezaron a hacer jabón y pasta de dientes. De allí salieron misioneros a todo el mundo. Se levantaron lugares en donde se les enseñaba a lavarse los dientes. Todo lo social y todo lo que esta empresa ha hecho es incalculable. Ayudó a millones de personas en África, en Oceanía, en Sudamérica. Han sido financiadas por esta. William Colgate muere en 1800, no recuerdo el año, pero dejó a sus hijos a cargo. Y pregúntenme qué hicieron. Pues sigo comprando esa pasta. Sus hijos siguen dando. Porque la bendición viene del entendimiento de que todo, los talentos que tienen son para ti. Si los dejas para ti, si los retienes para ti, no podrás bendecir a otros, no sabrás lo maravilloso que es darle de comer al pobre, al anciano, al huérfano, levantar casas, llevar universitarios. No, porque Dios va a detener su mano, porque en lo poco no ha sido fiel. Me regreso tantito. Uno de los principios que mi esposo y yo violamos fue no diezmar. Es un tema a discutir, pero nuestra fe no era eso. Un día yo le dije a mi esposo, no me importa que no comamos diezmar. Y un día se le olvidó, le dije, ¿tú no estás bien? Ahí estaba yo tenía terror de volver a lo mismo. Y mi esposo dijo, no, y yo me enojé. Y yo le dije, si quieres estar en maldición, tú, pero mis hijas y yo, ¿por qué? Yo no trabajo. ¿Por qué? Yo no quiero estar. Fue, regresó en bicicleta, regresó con el 10. Nunca más. Y ahora el 10 no se me. Todo lo que llegue, lo que el Señor necesita. Mi coche, mis cobijas, mi ropa, mis juegos. Hermano, Dios me ha dado todo. Mi familia está. Mis hijas son. Ayer yo me caí. Y me caí monumentalmente. De verdad fue espectacular mi caída. En el momento en que yo iba en el aire, yo dije, ya ni modo, si me rompí algo. Estoy bien, no me duele nada. Sabes, testiga. Y Dios fue bueno. Entonces, parte de tu bendición es también la protección. Un pastor le dice a otro, yo ahorita ya pasó, ¿en tu iglesia diezman? Y dice, sí, mi iglesia todos diezman. ¿Cómo le haces? Bueno, es que unos le diezman a Dios y otros al diablo, pero todos diezman.
Y cuando le diezmas al diablo es porque ya te enfermaste, no que no nos enfermemos cuando diezmamos, pero muchas veces esas pequeñas fugas son que tú le vas a dar al enemigo porque no le das a Dios. Reprenderé por vosotros al devorador. ¿Y saben por qué? Nadie en este lugar puede reprender al devorador más que Jehová de los ejércitos. Y se presenta Jehová de los ejércitos porque se requiere de un ejército para reprender al devorador. No dice Jehová tu Dios, dice Jehová de los ejércitos. Reprenderé por ti al devorador. O sea, llega el enemigo y te revisa. No, está mal dinero, no le da nada a nadie ni a Dios. Aquí puedo, aquí voy a hacer mi agosto. Y va a robar paz, va. Y de repente dices, ¿por qué me estoy peleando con mi marido? Ah, ¿ya checaste tus finanzas? ¿Ya checaste qué principio estás violando? ¿Ya checaste? Y uno no lo relaciona. Porque parte de la bendición de Dios para darle a Dios la honra tiene que ver con otras cosas. Él no te puede bendecir porque tú no estás en obediencia. Mi esposo y yo discutíamos todo el tiempo y no entendíamos que era también por esa parte. La deuda moral, la siguiente. Dice, repetimos, Romanos 13:8, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Aquí hay una deuda moral. Ay, esa vecina, ay, no me ha hecho nada, pero no me cae. Y si yo no les caigo, aguas, hermanos, porque pueden estar en deuda moral conmigo o yo con alguno. Cuando tú no puedes amar a alguien como Dios nos manda, estás en deuda. Aquí dice, excepto el deber de amarse unos a otros, si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Si yo no amara a Roy, yo podría facilitar de ella con mucha gente. A veces cosas sin sentido. Ese tipo de deudas Dios aborrece. Si de repente estás platicando con alguien y empezaste a hablar de alguien o de alguna situación que hizo alguien, arrepiéntete. Porque todos tenemos esa facilidad de criticar. Y es que esto, es que aquello, es que lo debería de ser así. ¿Y por qué no lo hacen asado? ¿O por qué? Me gustaría que así hablaran como tú estás hablando. Hablaran así. ¿Sí? Y me digo a mí misma, no lo hagas. ¿Lo he hecho? Sí, lo he hecho. ¿Lo han hecho ustedes? Yo sé que sí. No le deban a nadie el amor que Dios te ama. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es otro tipo de deuda. Aquel hijo que no honra a sus padres está en deuda con sus padres delante de Dios. Dice, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Un ejemplo de eso, llegó un hombre tomado, y nosotros lo ministramos, lo llevamos al Señor, oró mi esposo por él, al día siguiente lo fuimos a ver y le preguntamos, se llama, Don Robert, ¿cómo está? ¿No? Pues que ay, aquí no está para saberlo, pero me duele la espalda. ¿Por qué, don Robert? Es que, porque llegó tomado ese día porque estaba triste. Y le dijimos que porque estaba triste es que mi hijo me lo mataron el miércoles pasado y el grupo era un jueves. Fuimos el viernes a verlo y dice, es que mire, ¿se acuerda que le dije que mi hijo murió? Pues ese hijo, 8 días antes de que lo mataran a patadas, él me pateó a mí.
y yo tengo las marcas de sus zapatos en mi espalda. Honra a tu padre y a tu madre. Y mis hermanos, la honra se enseña. Una señora en la escuela de mis hijas me decía, es que a mí me salieron los hijos malos. No, mis hermanos, los hijos no salen malos, los hacemos malos. Yo trabajando casi 40 años con niños, les puedo decir, un mal hijo, yo no me voy con el hijo, es el padre. Un hijo aprende lo que hace el padre, aunque no esté, o la madre. La honra que el hijo le da a sus padres la enseñan los padres. Si tus hijos no te honran, es porque tú no les enseñaste honra. Y ellos van a morir pronto, como este joven al cual el padre le dio todo, nunca lo corrigió, nunca le enseñó, le pasó por alto muchas cosas. Y no se vale tampoco, hermanos, que vengamos a corregir hijos si no les enseñamos con nuestra vida y sentándonos con ellos la palabra de Dios. Porque nadie, ni tú ni yo aprendemos a palos. ¿Y por qué? Si yo vengo y tú haces algo mal aquí en la iglesia, yo vengo y te doy de palos y tú vas a decir, ¿por qué me pega? ¿Por qué me regaña? Si a mí yo no sabía, nunca me enseñaron. ¿Verdad que es ilógico? Lo mismo sucede con los hijos. Otro tipo de honra es esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Vamos a ponerlo empleados. Actual, un tipo de esclavitud. Dice, con profundo respeto y temor. Sirvámosle con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón y trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. El problema en México, yo no sé en otro país, porque no he vivido en otro país, pero es que todo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me... Qué pena. ¿No has entendido que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para que si yo voy a hacer una sopa de fideo, no está ahí mi esposo a ver qué le eche o qué no le eche. Voy a hacer esa sopa de fideo porque Jesús está a mi lado y está viendo qué hago. El mejor jitomate, la mejor verdura, el mejor sazón, que sepa rico, que esté calientito. Señor, los que toman mi sopa, que sean bendecidos, fortalecidos. Y yo empiezo a hacer mi sopa. Y Jesús está a mi lado. Me debo a quien yo le sirvo. Aunque nadie me diga, ¡ay, que quedó bien rica la sopa! ¿Verdad que no estamos esperando eso, mamá? Bueno, nos gusta cuando nos dicen, pero lo hacemos con amor para nuestros hijos, para el esposo. Me da mucho gusto cuando hijas hice pozole, quieren venir. Y mis hijas vieron el mensaje tarde y en la noche les llevo el pozole. De todo, por pequeñito que sea, para el Señor. No le debas nada a nadie. Como quieras mostrar tu amor a través de te pongo las pantuflas, a través de, si quieres baño, ya calenté el pollo. Si quieres cualquier detalle, podemos. Nada. Alguien puede decir, ¿cómo le voy a tratar bien a ese jefe malo? Pues más debes tratarlo bien, porque a lo mejor se convierte por tu bondad, por tu paciencia, por tu perseverancia. Es que el esposo que me tocó o la esposa que me tocó, prueba eso con Dios. La esposa que me dice.
Eres responsable ante Dios de tu conducta, independientemente de lo que te rodea o de los que te rodean. Yo le he dicho a mi esposo, aunque tú no quieras seguir a Cristo, no ahora, antes, yo voy a seguir a mi Señor. Y mi esposo me lo ha dicho. Yo voy a servir al Señor aunque tú no quieras. Porque nosotros somos primeramente de Él. Deuda política. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado, y durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Muchísimos cristianos hablan mal de los gobernantes. Malo. Cada vez que alguien dice, es que este presidente, esto y esto, son dardos de maldición. Te estás haciendo hechicero con tus palabras de crítica por el gobernador, por el municipal, por el del seguro social, por el policía de la esquina. Maldices y maldices, es decir, decir mal de la autoridad. Estás en deuda. Solo Dios puede ejecutar juicio contra los gobernantes. Ejemplo de eso es lo que acabo de leer. Dios evaluó a Nabucodonosor lleno de soberbia y le dijo, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante. Quien quita y pone reyes, viene de él. ¿Por qué tenemos malos presidentes? Porque no hemos orado, porque somos una nación rebelde. Y eso viene desde los niños desobedientes a los padres. Imagínate, suma cada rebelión de cada habitante de esta nación. ¿Cuánta rebelión hay? ¿Y exigimos un buen gobernante? Es una cadena de injusticia. Injusticia tras injusticia, deuda tras deuda, tras deuda, de honra, de todo tipo de deuda. Podemos pedir un buen presidente porque la nación está en deuda con Dios. No sé si vieron un video donde está el cumpleaños de una nena y está su hermanita y la hermanita y la chiquitita viene y jalonea. ¿Se acuerdan? Qué indignante, ¿verdad? La ira de la niña, la maldad del corazón a sus 4 años. Bueno, es ejemplo de lo que los adultos hacen. Y es una tras de otra, tras de otra. Solo Dios puede quitar a los gobernantes y ponerlos que merecen esta nación. La siguiente, deuda de promesa. Y esta vuelve a recaer en nosotros como padres. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ayer fuimos a una boda y se les dijo que hicieran sus votos. Fueron los votos más hermosos. Estábamos llorando todos. Lo que el novio le decía a su esposa a su esposo. Qué cosa tan bonita. Y déjenme decirles, por eso no vinieron hoy la familia, pero todos los presentes estaban en contra de la bendición pastoral. Ninguno de ellos era cristiano excepto la novia y el novio. Y ellos decían que era su sueño recibir
Visión de Dios. No podían hacer. Están grabados sus votos. Se prometieron el uno al otro fidelidad, amor, ternura, cuidado, provisión, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la tragedia, hasta que la muerte los separe. Porque déjenme decirle que en el cielo no vamos a estar casados. Y literalmente es hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Yo te prometí en el altar, pero en la práctica yo anduve con una, con otra, te falto al respeto, no cumplo lo de provisión, o yo no te atiendo como esposa, yo no cuido a los hijos y una serie de violaciones y deudas por las promesas que dijimos y no cumplimos. Te prometí fidelidad y ando con otro o miro a otra. Te prometí provisión y pues si hay, ya confórmate y si no, pues ahí te aguantas. Te prometí que te iba a cuidar en la enfermedad y la esposa ni atiende a los hijos ni a los esposos. Y luego dice, no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoja a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermano, tienes una deuda de promesa, por eso sientes que Dios está enojado contigo. Aquí dice, ¿o no? Yo no lo dije. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje por lo que prometes y no has cumplido? Yo he prometido a Dios. Lo bueno de todo, este es un consuelo para ti, para mí. Somos hijos. El ir al Padre no es difícil. Corre, arrodíllate y dile, Dios, lo debo. Yo prometí y no cumplí. A mis hijos, a mis hijas, a mi esposo. Le prometí y no lo he cumplido. Deudas de perdón. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hablamos de los 10 millones que Sabi debe, que Sabi debía. Ah, dice aquí que la deuda que Dios me perdonó fue tan grande que yo no tengo derecho a pedirle a nadie nada. Si Cristo te ha lavado y te ha perdonado, no tienes ningún derecho de exigirle a tu cónyuge, a tu hijo, a tu vecino, a tu jefe que te dé porque tú debes. O más bien a ti se te pagó una deuda inmensa. Hermanos, nadie nos debe nada. Si hay coraje en nuestro corazón, amargura y enojo, es porque nosotros no hemos entendido cuánto se nos perdona. Todo lo que ustedes me hagan, yo no lo debo considerar en mi contra. Y a mí me costaba muchísimo trabajo perdonar. Si hay alguien que era rencoroso, era yo. Era. El secreto está aquí. Voy caminando y me voy a tropezar con alguien que me ofende. Inmediatamente perdono. Sigo caminando y otro, y otro. Y cada vez que yo me encuentre con alguien que me ofenda o me deba, en ese momento, perdono. Estamos amargados porque hemos acumulado en nuestro corazón mucho coraje.
por cada cosa que me han hecho. Y sacas la calculadora y dices, a ver, Pedrito, tú me debes 550,000 ofensas, págame. Yo conocí a una mujer que hasta se acordaba de la fecha y la hora en la que su esposo la había ofendido. A ese grado. Es que en 1985 tú no llegaste a tiempo, así tonterías. Y las estaba acumule y acumule y acumule. ¿Cómo está esa mujer? Amargadísima. Cada vez que te encuentres con alguien amargado, ya sabes por qué no ha perdonado. Así de fácil. Alguien que es iracundo de la nada, esa persona no ha perdonado. Y a veces a nosotros mismos no nos hemos perdonado. Deuda de perdón. Y yo voy rapidísimo. No me va a dar tiempo de terminar. Solamente quiero ver 3 cosas que causan el no pagar una deuda. Número 1, esclavitud. Eres esclavo del banco, eres esclavo de tu jefe, eres esclavo de tu padre, a quien no has perdonado, eres esclavo de ti mismo, eres esclavo del dinero. Todo aquello que tú no pagues conforme a Dios es motivo de esclavitud. Cualquier problema que tú tengas, analízalo en función de deuda y te vas a dar cuenta por qué estás en esa situación. Número 2, viola la escritura. No debemos deberle nada a nadie. Si tienes problemas es porque tienes deudas. Y número 3, la necesidad de pedir prestado es consecuencia de otras violaciones a los principios de Dios. Si estás endeudado, sea financiera, moral, políticamente, espiritualmente, le debes a alguien. Creo que me ha quedado claro, ¿verdad? Y me voy a brincar todo lo demás. Vamos a la última, penúltima, a los tipos de deudores. Eso, tipos de deudores. Y con esto yo termino. 1, los que deben y no quieren pagar. Si esta prédica, no me veas a mí, no pienses, ¿sabes que ella predicó? No, es Dios hablándote. Este es el momento en el que Dios te dice, ven, y ojalá quieras pagar. Número 2, los que deben y no pueden pagar. Debo 10 millones, Señor, no puedo. Adulteré y ofendí a mi esposa y ella no me perdona. No sé cómo pagar el daño que le hice. Debes y a veces no puedes pagar. Número 3, los que deben y les da vergüenza pagar. Es cuando tú hiciste algo malo, esto se aplica a los políticos, robaste, hiciste algo corrupto y no quieres que nadie sepa porque te da vergüenza. Te robaste el título, compraste un título y no lo confiesas porque te da vergüenza. Y número 4, que esa es la peor deuda, los que deben y creen que no deben. Y creo que aquí todos tenemos oídos. Cierren sus ojos. Señor, en esta mañana, todos nos declaramos deudores, Señor. Unos más que otros en ciertas áreas, pero todos debemos. Inclusive a ti es al que más hemos ofendido y a que más hemos quitado, Señor, lo que te pertenece. Nos has mandado amar a nuestro esposo y no lo hemos hecho. Amar y guiar a nuestros hijos y no lo hemos hecho. Nos has mandado darle al pobre y no lo hemos hecho. Nos has mandado no deberle nada.
Hemos buscado los recursos humanos en lugar de ayunar y buscarte a ti para que hagas un milagro de provisión. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Cualquier deudor que sea, si eres el 1, el 2, el 3 o el 4, en cualquier caso, solo Cristo te puede ayudar. Nadie nos puede ayudar a pagar las deudas más que Dios. Y por eso venimos a ti hoy, en esta mañana, Señor, a pedir que nos ayudes a pagar nuestros diezmos y más, a pagar la honra y más, a dar el amor y más, a servir con diligencia y más. Gracias, Jesús, de que estás aquí, de que nos estás oyendo y el corazón de mis hermanos lo estás oyendo y su petición sea agradable delante de ti. Ayúdalos a seguir viviendo en victoria, sin deudas, para tener una conciencia limpia. Y si alguien nos debe honra, respeto, obediencia, lo perdonamos, como tú nos has perdonado nuestra desobediencia y rebelión. En el nombre de Jesús, bendigo a los niños, a los jóvenes, ¿sí? A mis hermanos que hoy faltaron y se acaban de casar, Señor, los bendecimos también. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga.